Hola, soy Anastasia y hoy te comparto un nuevo testimonio de matrimonio restaurado. Testimonio de matrimonio restaurado. Aferrándose a su padre. Julieta, ¿cómo empezó realmente tu restauración? En septiembre, mi esposo y yo discutimos y se puso feo porque era un día festivo y ambos estábamos bebiendo demasiado. Estábamos en la ciudad con mis padres, hermanas y cuñado y la discusión fue tan fea que decidimos irnos. A estas alturas había dicho muchas cosas que lastimaban a mi esposo terrenal, muchas, sobre todo que no encontraría a alguien mejor que yo. Queridas hermanas, lamento haber sido tan contenciosa, murmuradora y pendenciera. Nunca le pedí a Dios que me calmara, solo humillé a mi esposo, diciendo cosas horribles y también pidiendo el divorcio cada vez que discutíamos algo que me enojaba. Cuando llegamos a casa y después de que ambos nos calmamos, de repente dejó de hablarme. Continuó así en silencio durante días y días. Fue entonces cuando comencé a notar que ya no me brindaba ningún cariño ni atención. Él solo respondió las cosas que le pregunté, así que realmente comencé a preocuparme. También noté que comenzó a vivir con el celular en la mano. Fue entonces cuando comencé a sospechar y le pregunté si tenía a alguien más. Amenazó con dejar la casa e irse a vivir con sus padres. Respondió que no había otra persona, pero que si tuviera otra mujer sería más fácil para él. Así que inmediatamente le grité diciéndole que su lugar estaba aquí con su familia. Otro error mío. No lo dejé ir y básicamente lo desafié a que me dejara. En octubre cometí mi mayor error. Como sospechaba de lo que estaba haciendo, comencé a fisgonear en sus correos electrónicos y me di cuenta de que había cambiado la contraseña. Después de que finalmente encontré una manera de ingresar a su cuenta de correo electrónico, noté varios correos electrónicos de él a la otra mujer. Los correos electrónicos se remontan a casi un mes en el que vi que se estaba comunicando con un compañero de trabajo suyo. Hermanas, no se imaginan cómo reaccioné. En lugar de calmarme y buscar una vez más a mi Señor, no. Cometí el tonto error de salir y decirles a todos mis amigos y parientes que mi esposo me estaba traicionando y engañando. Oh, hermanas, todos los días suplicaba con Dios, por favor perdóname mi Señor por ser tan contenciosa y por ayudar a cambiarme. Ese es el momento en que lo eché de nuestra casa y se fue a vivir con sus padres. Estaba completamente desesperada, pero en lugar de pedir la ayuda de mi maestro, fui a hablar con mis primos, mis amigos y el párroco de mi parroquia. Y todos dijeron lo mismo, que yo le pidiera el divorcio a mi esposo, porque Dios dijo que la única vez que podría haber un divorcio sería a través de la fornicación. Y como no entendí este versículo correctamente, porque como mi Dios nos había permitido casarnos, ¿por qué querría separarnos? Entonces, en lugar de descubrir la verdad, comencé a pedirle a Dios que pusiera a otro hombre en mi vida para que me olvidara de mi marido. ¿Te imaginas? Hermanas, afortunadamente, después de descubrir que realmente no había otro hombre para mí, comencé a buscar en internet lo que creía que me ayudaría. Busqué varios sitios de oraciones que harían que mi esposo regresara a casa, pero nada de lo que encontré fue bueno, porque no me estaba transformando y por lo que compartí, sabes cómo Dios necesitaba rehacerme. Y eso no sucedió hasta que finalmente me rompí y Él me llevó aquí a RMI. Julieta, ¿cómo cambió Dios tu situación mientras lo buscabas de todo corazón? En mi momento de desesperación, una vez que estaba rota, fui a Google para buscar restauración matrimonial y fue entonces cuando Dios me guió al sitio web de RMI y comencé a leer el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio.
Hermanas, fue el regalo más grande que recibí en mi vida. En ese momento de absoluta angustia y desesperación, finalmente pude ver la verdad. Hasta ese momento solo había visto los errores de mi esposo terrenal, pero después de leer los capítulos, comencé a ver que había hecho mal. Todas las cosas sobre mí que nunca había visto antes, y estaba muy avergonzada de decirlo suavemente. Así que comencé mi viaje pidiendo perdón por mis acciones, primero preguntándole a Dios, luego a todos los que había lastimado o contactado hablando mal y revelando los pecados de mi esposo, en lugar de confesar los míos. Luego, comencé a seguir todo lo que el libro me enseñó, principalmente a leer la palabra de mi Señor, algo que nunca había hecho. Además, buscar siempre a Dios primero y seguir su palabra, que ninguno de mis amigos cristianos o sacerdotes me habían dicho. ¿Qué principios de la palabra de Dios o mediante nuestros recursos, Julieta, te enseñó el Señor durante esta prueba? El primer principio con el que partí, como dije, fue pedirle perdón a Dios por mis acciones y también a todas las personas con las que hablé de mi esposo. Confesarles que yo era una mujer contenciosa, murmuradora y horriblemente pendenciera y que el mayor culpable de todo este lío en nuestro matrimonio fui yo. También comencé a escudriñar la palabra de Dios sobre todo en mi vida y a alabarlo y glorificarlo en todo momento con oraciones y canciones de amor. Esto me llevó a dejar mi Facebook y todas las demás redes sociales, ya que se supone que somos mujeres amables y tranquilas, felices en casa donde las tentaciones no nos alcanzan. También es importante, dejé ir a mi esposo y dejé en claro hasta el punto de no decirlo, sino que ya no lo contactaba. Durante este tiempo no llamó ni envió correos electrónicos ni mensajes. Después de un tiempo me enviaba un correo electrónico y lo respondía lo más gentilmente posible sin decir nada más. Cuando empezaba a aparecer en nuestra casa o me llamaba, siempre lo trataba con ternura. Luego, cuando él comenzó a venir y quería intimidad, fui silenciosamente sumisa. Cada vez dejo que mi esposo celestial y esposo terrenal tomen la iniciativa, sometiéndome a mi esposo celestial y a mi esposo terrenal en ese orden. Julieta, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó a atravesar? Tenemos hijas gemelas que tienen 3 años. Te envié una foto y es cuando vi lo mucho que se aferraban a su padre y que se habían vuelto tan inseguras. Verlas sufrir por la distancia de su papá me entristeció mucho. Nunca fueron felices, nunca sonrieron, no como lo son ahora. Durante este tiempo, debido a mi disputa previa, tuve que ser su madre y su padre. Las tenía ambas en mi regazo, cuando antes ambas se sentaban en su regazo. Durante este tiempo, solo las llamaba de vez en cuando y se aparecía un par de fines de semana al mes para llevarlas a la casa de su madre. Durante esos momentos estaba sola en casa, y en esos momentos era cuando a menudo me encontraba sintiéndome como si estuviera luchando contra una mentalidad de martirio. Para librarme de esto, me aferré a mi Señor, leí su palabra en la Biblia y me consolé mientras gateaba en el regazo de mi Padre Celestial. Julieta, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? El punto de inflexión fue cuando comencé a seguir los pasos que me enseñó el libro que estaba perdida, y este libro asombroso me enseñó a buscar a Dios siempre y a ponerlo en primer lugar, y que me di cuenta de que todas mis preguntas, Él me respondió a través de los muchos pasajes bíblicos y también a través de mis hijas, las cosas que me dijeron que yo sabía que fueron enviadas por Él. Una mañana, al amanecer, sentí un gran deseo de orar por mi esposo terrenal y la otra mujer, y fue entonces cuando sucedió. Cuéntanos, ¿cómo pasó, Julieta?
¿Su esposo acaba de entrar por la puerta principal? ¿Sospechaste o pudiste decir que estaba cerca de ser restaurada? Estaba sintiendo esta abrumadora necesidad de orar no solo por mi esposo terrenal, sino también por el bien de la otra mujer. Era tarde el mismo día cuando me envió un mensaje de texto a mi teléfono celular diciendo: ¿por qué no luchas por nuestro matrimonio? ¿Por qué te rindes con nosotros? Vaya, cuando leí ese mensaje fue con gran gozo, porque sabía que mi Señor estaba rompiendo el corazón de mi esposo. Y poco después de eso, rompió con la otra mujer y comenzó a venir a nuestra casa. Un día vino y me pidió que orara por él. Habíamos sido católicos y pronto empezó a pedirme que fuera a la iglesia con él los domingos. Una vez que regresó a casa para siempre, todavía no llevaba nuestro anillo de bodas y no me había dicho te amo. Pero mi fe era inquebrantable y creía que mi Señor definitivamente restauraría nuestro matrimonio por completo. Me tomó unos meses mantener mi enfoque en mi esposo celestial y decirle que él era todo lo que quería o necesitaba. Entonces, un día simplemente entró en nuestra habitación y tomó mi mano, diciendo te amo, y luego me mostró su mano donde vi que el anillo de bodas que una vez le había puesto en su dedo estaba allí. Julieta, ¿recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado? Sí, todos deberían comenzar con cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio y luego pasar por una mujer sabia para prepararse para la restauración, ya que aquí es cuando lo encontré más difícil. Lo que también ayudó fue leer y marcar por la palabra de sus testimonios, para ayudar a superar los sentimientos de que mi restauración tal vez nunca suceda. Mi favorito fue el curso Encontrando la Vida Abundante, porque me ayudó a que alguien me quisiera de la manera en que necesitaba ser amada y para que pudiera amar a mi esposo terrenal durante los tiempos difíciles. Además, fue el animador que fue mi forma de compañerismo cuando me bajé de las redes sociales. Puedo decir que permaneceré aquí en RMI y diezmaré aquí para recibir la verdad por el resto de mi vida. Y por último, quiero señalar nuevamente el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, porque, como dije, fue el regalo más grande que recibí en toda mi vida, ayudándome en el peor y más difícil momento por el que estaba pasando. Consideré dar este regalo a su familia y amigos. Julieta, ¿estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres? Absolutamente. De cualquier manera, Julieta, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres para terminar? En primer lugar, buscar a Dios y amar a su esposo celestial por encima de todos y de todo lo demás. Asegúrese de hacer todo lo que dice su palabra y no hable con nadie sobre su situación. Habla solo con Dios. Deja de pedirle la restauración de tu matrimonio, pero déjalo ir y déjalo que lo haga, pidiendo solo su voluntad para tu vida. Pídele tu transformación. Que Dios te convierta en una mujer virtuosa, una mujer sabia, que construya su casa sobre la roca para que nada ni nadie te derroque.